Hola, buenos días. Sean bienvenidos al programa del día de hoy. Soy el Chuya Gallardo y hoy hablaremos acerca de uno de los personajes más icónicos de la ciudad de Quito, la famosa torera. Hablaremos acerca de su historia, de sus posibles orígenes, de por qué le llaman la torera. También toparemos temas como cómo le veía la gente en esa época porque era un personaje recurrente. Tomemos en cuenta que la ciudad de Quito no era lo que es ahora, sino tenía unos límites diferentes. También hablaremos acerca de su muerte, de sus últimos días y por qué se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad de Quito. Recordándoles que se suscriban a mi canal, a la página del Chuya Gallardo, para que podamos compartir más contenido de este tipo. Y bueno, mis chuyas, comencemos. Anita Bermeo se ha convertido en uno de los personajes más icónicos de la ciudad de Quito. No es raro en las fiestas de Quito hablar acerca de este personaje. Pero ¿quién fue Anita Bermeo? Antes de comenzar con la parte histórica de este personaje, vamos a escuchar un relato acerca de Anita Bermeo. Para eso tenemos al historiador viajero, el cual nos va a deleitar con un fascinante relato acerca de este personaje. Hola amigos y amigas, seguidores y seguidoras del Chuya Gallardo City Tours. Me presento, yo soy Pepe, el historiador viajero, y el día de hoy vengo a contarles la historia de uno de los personajes más controversiales, icónicos, pero queridos de la capital. Estoy hablando de la torera. Empezamos. Señora, disculpe, ¿usted conoció la torera? Por supuesto que sí, querido. ¿Y nos puede contar cómo era? Por supuesto, nadie como ella. Ella hacía que a su paso la ciudad comenzara a andar. La gente le cedía el camino, los autos se detenían y las campanas, desde lo alto de las cúpulas, tocaban a rebato. Pero nos han dicho que los muchachos se reunían a su alrededor y le gritaban, «Torera, torera», pero de una forma despectiva. Por supuesto, esa era la plebe, esa era la envidia, la maledicencia y el rencor. Esos eran los buitres, los buitrones. ¿Y quiénes eran los buitrones? Pues los buitrones eran aquellos que la despojaron de sus riquezas, de sus haciendas, los que abrieron sus arcones y le robaron sus títulos, sus pergaminos y sus joyas, los que vaciaron sus trojes de trigo y talaron sus bellos ejidos. Entonces, ¿ella era muy rica? ¡Ja! Ella era la dueña. De ella eran las casas, las calles y las iglesias. De ella era la plaza grande y el palacio que perteneció al barón de Carondelet, que era su antepasado, y en el que luego se instalaron a mansalva representantes del populacho, como un loco, un hombre muy guapo, de ojos azules que casi se parecía a un patrón, unos vividores y borrachos y un sinfín de militares sin cultura y dignidad. De ella era también el gallo de la catedral, que un día dejó de cantar ante tanta barbarie, entre tanto saqueo. Sin embargo, cuentan que ella comenzó de sirvienta de una casa señorial. ¿Qué tan cierto es esto? ¡Mentira! ¡Calumnias! Fue a ella quien le servían todos y de quien aprendieron sus costumbres, sus maneras de tomar el té y de tratar a los representantes diplomáticos. De ella se nutrieron para poder conversar con gracia y con ingenio. Ella les enseñó también cómo tratar a la plebe, a palazos, para que haya respeto. Sí, me acuerdo, que ella decían que llevaba un palo. No, querido, no era un palo, era su cetro, era su espada, que blandía contra la injusticia, contra el robo, la mentira y contra los gritos de los majaderos y los hijos espurios. Ese era su látigo para escarmentar a los viciosos. Ella era el orden. Entiendo, pero hay quienes afirman que en su juventud ella hizo un viaje al extranjero.
Sí, efectivamente, querido. A San Francisco de California, para ser exactos. Era un vapor, y así conoció el mar, que era azul como el cielo de Quito, pero con agua. Una horrible ciudad, esa que hasta lleva un nombre usurpado porque el único San Francisco legítimo, auténtico que existe en el mundo, es nuestro San Francisco de Quito. En el otro San Francisco ni siquiera hablan cristiano, sino una lengua indescifrable que dicen que se llama inglés. Ese no fue un viaje, sino una pesadilla, de la que ella despertó al cabo de un año. Pero entonces ella sí volvió a pasear por las calles angostas y empedradas de Quito. Por supuesto, querido. Ella iba de la Alameda a San Marcos, de San Marcos a Santo Domingo, de Santo Domingo a la Ronda, de la Ronda a la Plaza Grande, de la Plaza Grande al Tejar y del Tejar a San Diego. Ella recorría todas las calles de la ciudad. Pero, ¿alguna vez dejó de vestirse así tan estrafalariamente? Usted, mi señor, que califica así su vestimenta, no tiene noción de elegancia, según se ve. Ella era la elegancia con su sombrero alón lleno de flores, con su abrigo de cuello de zorro o su capa de renares, con su blusa blanca de encajes cerrada hasta el cuello por pudor y por frío, con su saco del más fino paño y su falda que le caía más abajo de las rodillas, con sus guantes largos, con sus medias negras y sus zapatos de tacón alto, y sus cintas de todos los colores que le caían como serpentinas, y sus prendedores de diamantes y zafiros, y sus zarcillos de rubí. ¡Ay, mi señor! Su cara lucía siempre lozana y blanca, espolvoreada con el más delicado polvo de arroz, y su boca encarnada, sus mejillas de color de los geranios, y su donaire, tanto que apenas la veía, el pueblo le hacía reverencias, le entonaban himnos, le decían loas y discursos. Ella presidía los desfiles, los corsos de flores, abría las fiestas de carnaval y solemnizaba la cuaresma. Traía consigo siempre una cartera grande en la que cargaba sus más preciados valores. Ella, señor mío, era el altar de la ciudad. Entiendo, pero dicen que terminó su vida en el asilo. Así fue, pero porque la despojaron de todo. Todo le robaron. Ella fundó el asilo, pero después hasta eso le quitaron, dejándole solo una habitación para su uso. Le daba mucha tristeza ver que ya no existían sus haciendas ni sus parques, en los que se habían levantado edificios altísimos y horribles, parecidos a los que ella vio en California. Eso le atormentó. Entonces no quiso seguir viendo tanta degradación, tanta tragedia, y se puso una gasa en los ojos. Después sus enemigos le malearon los pies y le colocaron vidrio molido en los zapatos, para que nunca más pudiera volver a caminar. En el asilo oía por la radio cómo la ciudad era toda anarquía en su ausencia, pero ella no volvió a salir nunca más. Fue esa su venganza ante la nueva riqueza que dizque había traído una cosa viscosa y negra que brotaba de la tierra. Ya, pero ¿nunca se casó o tuvo hijos? Pues dicen que estuvo a punto de hacerlo, ya que el príncipe de Dinamarca había pedido su mano, pero el destino no quiso que se concretara la boda, porque el príncipe enloqueció. Entiendo. ¿Y de dónde nace el apodo de la torera? Pues de la envidia, querido. Le repito, de la envidia. Quizás porque ella sabía lancear la vida como nadie. Pero cuentan que una o dos veces estuvo en el manicomio. ¿Eso es verdad? Pues efectivamente, los enemigos le pusieron allí a la fuerza, para tener libertad de cometer sus fechorías. Los buitres le sacaron los ojos. Entiendo, mi señora. Y una última pregunta. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre, querido. Yo soy Ana Bermeo.
Muchas gracias a todos por ver este video. Esta ha sido la leyenda de la torera, uno de los personajes más icónicos y queridos de la capital. A continuación, vamos a escuchar a qué nos tiene preparado para develar el mito tras la leyenda. Yo soy Pepe, el historiador viajero, y nos vemos en una próxima historia. Muchas gracias, historiador viajero, por ese tan impresionante relato. Pero ¿quién fue la torera? ¿Quién fue Anita Bermeo? Como le gustaba que se le llame a este personaje. Como primer punto tenemos que recalcar que fue un personaje real, que vivió en la ciudad de Quito de los años 50. Ese Quito que no iba más allá de la Magdalena en el sur y la Mariscal en el norte. Todo lo que era la Mena 2, el Pintado, Chillogallo, seguían siendo grandes haciendas. Y por el norte de la ciudad, en la parte de Iñaquito, lo que era el Estadio Olímpico y mucho menos Calderón, seguían siendo haciendas. Había proyectos para que la ciudad siga creciendo, para que se hagan los primeros rascacielos, pero todavía no se veía eso, sino la ciudad de Quito estaba encerrada en lo que es el centro histórico en la actualidad. Y por eso es que estos personajes pudieron salir adelante, porque eran conocidos por las personas de toda la ciudad. Ana Bermeo no se sabe mucho acerca de ella, de su juventud y peor aún acerca de su nacimiento, pero posiblemente ella nace entre los años 1915 y 1920. Es aquí donde entran los posibles orígenes de ella. Muchas personas dicen que ella era de Baños, otras personas dicen que era de Ambato, otras de Riobamba y por supuesto otras personas dicen que era quiteña. Pero según la investigación realizada para este programa, se dan tres posibles orígenes de este personaje. El primero nos dice que efectivamente nace en la ciudad de Quito, vive en una casa grande y trabaja de sirvienta. En esta casa grande, en esta casa adinerada, ella ve por primera vez los vestidos de la alta sociedad y también se ve rodeada de un arte barroco, un arte quiteño que le llena de amor por su ciudad y también de un valor de una clase social alta. También en esta casa aprende los primeros buenos modales, aprende cómo se debe bailar, cómo se debe comer y cómo se debe comportar ante una sociedad. Es aquí donde hace su famoso viaje a Estados Unidos, a California, específicamente a la ciudad de San Francisco. Esto lo hace como acompañante de una posible esposa de un ministro que viaja diplomáticamente a esa ciudad. Como ya escuchamos en el relato, ella no le gustó San Francisco de California porque primero era una ciudad con que no se veía el cielo, se decía, por los altos rascacielos. También decía que ahí no hablaban el buen cristiano, el español, sino hablaban inglés. Es por eso que ella regresa a la ciudad de Quito. Pero ya regresa en calidad de una persona pobre, porque su trabajo quedó allá. Como segunda versión de sus orígenes, tenemos que ella, su nombre verdadero fue Ana Bermeo Pérez y fue hija de un militar noble. Ella toda su juventud y toda su niñez la realiza aquí en la ciudad de Quito, pero se enamora de una persona que no pertenecía a su mismo estrato social. Es por eso que la desheredan y le envían a Europa a estudiar. En Europa es el lugar en donde ella aprende buenos modales, toma clases de baile, aprende a tocar un instrumento y tiene clases de etiqueta y buenos modales. Allá en Europa se enamora de un joven que solo la quería por el dinero de su padre y esto la afecta psicológicamente. Regresa a la ciudad de Quito y su familia la abandona. Es ahí donde ella comienza sus vivencias por la ciudad. Una tercera versión de la torera nos dice que ella viene de Baños y vivió en San Marcos. Se dice que era costurera
y en su juventud trabajó en la empresa textil La Internacional, la empresa de tejidos en la ciudad de Quito más importante que se encontraba en el tradicional barrio de Chimbacalle. Como costurera, ella remendaba su ropa que era regalada por las familias adineradas. Ella realizaba los trabajos de costura para estas personas y es ahí donde comienza a recolectar los vestidos que le heredaban, como ella lo decía, las personas adineradas. En estas tres versiones de su posible origen, todas concuerdan en que en su vejez ella cae en desgracia y para sobrevivir intenta buscar alguna manera de salir adelante, ya sea recorriendo la ciudad, ya sea con la costurería o entre otras actividades. Pero ¿cómo era la visión general que tenía la población de la ciudad de Quito? Para eso, primero quiero comenzar con una parte del poema de Ulises Estrella, el cual se titula Quiteña Ilusión, que habla acerca de la torera. Nos dice, Anita, color de banderillas, sin toro, ni hacienda, ni casa, toreando paraguas en mano todos los cuadros humanos que voltean la esquina. Aquí este personaje de la torera nos dice que era una persona pobre, la cual toreaba con su paraguas que decía que era su cetro a todas las personas que pasaban por la ciudad. Pero esto lo vamos a tratar mejor más adelante. Veamos cómo lo veía la gente el populacho, como se dice comúnmente. Nos dicen que la torera era una mujer alta y delgada, que vestía de forma estrafalaria. Con forma estrafalaria nos referimos a que siempre andaba con un saco negro grande, con vestidos de seda, de gamuza, zapatos de taco alto, los cuales le hacían ver un poco más alta, como ya lo dijimos. Utilizaba blusas de encajes, de colores vivos, como rosados, de colores celestes, de colores fucsias, los cuales recalcaban su rostro, el cual estaba recubierto del polvo de arroz más fino que existía. Le hacía ver muy blanca. También decía que andaba a cargar un paraguas. Y otras versiones decían que lo que ella andaba a cargar era una vara de eucalipto. Esta vara de eucalipto servía para pegar a las personas que le insultaban, porque a ella no le gustaba que le digan torera, sino Anita Bermeo o Anita. Pero lo más característico de este personaje era su sombrero de ala ancha, con un velo que le tapaba parcialmente su cara. Este sombrero era muy grande y en la época, hablamos de los años 50, ya no se utilizaba. Es por eso que esto caracterizaba a Anita Bermeo. Ella se paseaba por toda la ciudad. Iba de San Marcos a la catedral, de la catedral al Tejar, del Tejar a San Diego, de San Diego a la Ronda, es decir, rodeaba toda la ciudad. Pero ¿de dónde nace el apodo de la torera? Hay diferentes versiones acerca de por qué le dicen así. Una habla de que porque se enamora de un famoso torero en la Plaza Arenas o también, tal vez en la Plaza Belmont. Ella se enamora de este torero, él también se enamora de ella y se le promete casarse, pero esto no lo cumple. Es por eso que ella, al estar de pareja con un torero, recibe este apodo, también de la torera. También nos dicen que la torera le decían porque toreaba a los carros. Ella andaba siempre con su bastón y con un pito, el cual cuando pasaba por las calles iba pitando y golpeando los carros con su bastón, es decir, los toreaba. Esta era otra razón por la cual le llamaban la torera. También le llamaban así por las cintas de colores que asemejaban a las banderillas de los toreros. Estas cintas las encontrábamos en su bastón, que una anécdota cuenta que ella encabezaba los desfiles de carnaval con este bastón a manera de cetro, el cual ella ondeaba para abrir paso a los bailarines y a las comparsas que aparecían en este carnaval.
También se decía que por la forma en que ella vestía tan elegantemente y tan vistosamente, asemejaba a los trajes de los toreros. Es por eso que también posiblemente puede tener este nombre de torera. Pero ¿qué hacía ella normalmente? Como ya se dijo, este fue un personaje real que caminó por las calles de Quito y muchas personas de avanzada edad la recuerdan, unos con cariño, otros le recuerdan como una persona mala, pero la mayoría de personas la recuerdan de esta manera. Ella dice que, que vivía en San Marcos, de ahí caminaba por toda la ciudad, iba revisando que todo esté correctamente. Y al mediodía ella se dirigía a la Mama Cuchara, donde las monjas de la clínica Pauster, en la cual estaba en ese sector en la época de los años 50, le ayudaban con un plato de comida. Este posiblemente era el único alimento que ella tenía en todo el día. Es por eso que ella se dirigía a ese lugar para poder alimentarse. Otra anécdota de ella cuenta que se dirigió por la calle Guayaquil. Ella subía mientras un personaje muy interesante bajaba por esa misma calle. El personaje vestía igual que la torera. Una, un cabello blanco, un sombrero de ala ancha, un traje vistoso y un bastón en su mano. Cuentan que estos dos personajes, la torera y esta falsa torera, se topan. Y la falsa torera le dice, oh hermana gemela, qué gusto verte, he venido de la muerte para poder saludar. La torera se asusta por ver a ella misma en otra persona y casi se desmaya. En ese momento, la falsa torera se saca su peluca y revela que era el terrible Martínez, otro de los personajes tradicionales de la ciudad, y le dice, oh linda torera, ¿cómo vamos a vivir sin tu hermosa presencia? Y cuentan las personas que vieron eso, que el terrible Martínez comenzó a besar a la torera. Tristemente, Anita Bermeo, al pasar de los años, su enfermedad fue creciendo y se presentan algunos síntomas de una posible demencia senil, la cual presenta síntomas como pérdida de la memoria, dificultad con habilidades visuales y espaciales, es decir, que se perdía. Esto puede explicar por qué ella siempre recorría la ciudad, porque no se encontraba en un lugar fijo, sino ella por este problema de su demencia tenía que irse por diferentes lugares. También la irritabilidad es un síntoma de este y también podría explicar por qué ella pegaba a las personas que le molestaban. También está la depresión, los altibajos emocionales y también a nivel muscular se presenta una incapacidad para combinar movimientos musculares que provocan en la mayoría de los casos caídas. Y esto también fue una de las cosas que mermó el espíritu de la torera, una caída que tuvo, ya que en sus últimos años ella va a vivir en el asilo de ancianos Corazón de María, en el cual las monjitas que en ese lugar atendían a los ancianos ya conocían acerca de la fascinación de la torera por caminar y la dejaban salir. Y en una de estas salidas ella se cae y se daña la pierna, se rompe la pierna. Y como ya era de avanzada edad, ya no se la permite salir a las calles. Es ahí donde ella termina su vida y muere un 11 de enero de 1984, posiblemente a los 64 años, que era la esperanza de vida de las personas quiteñas en los años 80. Así se apaga la luz de uno de los personajes más importantes de la ciudad de Quito, la famosa torera, una representación de la quiteñidad, en la cual las personas querían aparentar una clase social alta. La torera lo hacía de esta manera, vistiéndose de forma elegante, a la usanza española o europea. Pero también representa uno de los casos de abandono de las personas adultas mayores, las cuales son olvidadas por sus familiares en los asilos.
Este es un problema que hasta la actualidad tiene no solo la ciudad de Quito, sino la mayoría de países del mundo, las cuales los hijos, los nietos, los tíos, hermanos se olvidan de los ancianos y los abandonan ahí. Este caso le pasó a la torera, la cual, como ya se dijo, terminó sus días en el asilo de ancianos, pero sigue viviendo en la conciencia de las personas, sigue viviendo en las tradiciones. Y todo buen quiteño conoce acerca de la torera, porque es uno de los personajes más importantes que tiene esta ciudad. Bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que hayan conocido un poco más acerca de la torera. Y aquí estoy leyendo sus comentarios en la parte de abajo. Déjenme en sus vivencias. Si es que alguien conoció a la torera, por favor, cuéntenme en sus experiencias. Si es que alguien sabe algún dato extra acerca de este personaje, por favor háganmelo saber. Si desean más contenido como este, por favor suscríbanse al canal y activen la campana para no perderse un video. Recomendándoles que también nos pueden escuchar en Radio Public, en Anchor, en Google Podcast. También nos encontramos en iVoox y otras plataformas digitales para escuchar podcast. También estamos, por supuesto, en Facebook en la página del Tuya Gallardo, donde subimos contenido extra. Ahí estaremos subiendo fotos de la torera, fotos de Anita Bermeo, que quedaron hasta nuestros días. Muchas gracias.